Semana Santa de 1978, un extraño fenómeno sorprendió a todo México. Una hostia se encarnó y sangró tras ser consagrada por el líder religioso José Camargo Melo. Este episodio ayudó al sacerdote para formar la Iglesia Apostólica Mexicana y desvincularse del Vaticano. 34 años después de aquel episodio, miles de fieles se declaran devotos de la hostia sangrante y realizan un monumental viacrucis urbano para celebrar el milagro. Son muchos los sacerdotes católicos que no creen ya en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. He aquí ya cómo empezamos a ver el porqué, la finalidad de este milagro. A lo largo de la historia, numerosos casos de hostias sangrantes se han reportado alrededor del mundo. Los católicos creen que Jesucristo se encuentra presente en las hostias basándose en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que en su versículo 51 proclama: Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Para el pueblo católico, la hostia es el máximo símbolo de Cristo en la tierra. Guido Mazzotta forma parte de la Congregación para las Causas de los Santos, entidad del Vaticano que se encarga de analizar probables milagros alrededor del mundo. La hostia de la Eucaristía significa para la Iglesia Católica el sacramento que manifiesta la presencia de Cristo en el mundo, en nuestra vida, en el corazón de cada persona, de cada creyente. Digamos que la hostia sintetiza todo el sentido de la fe. No es una metáfora, según ellos, que la hostia se convierte en la carne de Dios, es el cuerpo de Cristo. Para ellos tiene un significado importante social, porque en ese cuerpo se refleja la comunidad en su conjunto. Cuando sucedió el hecho de la Santísima Hostia, el empuje de toda la comunidad liderada por Monseñor Camargo hicieron que este lugar se fuera moldeando como un nido en el cual incubaría el tesoro eucarístico que tenemos ahora. Creemos fielmente, ciegamente y confiamos ciegamente en la hostia sangrante encarnada porque nos ha hecho varios milagros. Los devotos le agradecen a la hostia sangrante por curaciones asombrosas. Sin embargo, muchos creen que solo son el resultado del autoconvencimiento. ¿Es capaz la mente de generar este tipo de recuperaciones increíbles? La sugestión es parte de la fe, es también una herramienta, porque en la terapia el proceso de creer es un componente fundamental para la cura. La hostia sangrante para mí es un milagro muy grande porque me alivió del cáncer que tenía yo. Ya me había invadido todo el pulmón y el doctor me daba 2 meses de vida. La agüita de la hostia me la llevaron al hospital, me la estuve tomando y véame, aquí estoy. Ahorita no tengo nada de cáncer. Esta tradición de sanaciones, milagros y devoción se inició en 1978, cuando una inexplicable manifestación eucarística sorprendió a José Camargo. El joven sacerdote consagró las hostias y separó una especialmente para guardarla en el altar. Al otro día, cuando quitó la hostia, la encontró de un color rojizo. Abrir los cristales y al abrirlos me ha llegado un tufo insoportable a carne en descomposición, echada a perder, putrefacta. Sorprendido, Camargo ordenó que mantuvieran la hostia en un vaso para tirarla en una maceta, como marcan los cánones litúrgicos. Nadie lograba comprender lo que pasaba con la hostia, y menos sospechar que serían testigos de un milagro eucarístico. El pequeño pueblo de Chilecito se ha revolucionado por la extraña aparición de una virgen en el campanario de una iglesia. Los habitantes se reúnen todas las noches en la plaza del lugar para observarla y rezarle. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La llaman la Virgen del Campanario. ¡Viva la Virgen del Campanario! Para nosotros la manifestación de la Virgen
fue algo que no sabemos por qué vino ni cuándo se va. Y se aparece a la tarde en una manera muy misteriosa, que todavía nadie lo podemos entender y nadie nos da una explicación. Según los evangelios, María es la madre de Jesús de Nazaret y por ello fuente de todo tipo de devociones para el mundo católico. La primera aparición de la Virgen María de la historia fue la de la Virgen del Pilar en el 40 después de Cristo. Solo 12 de estos fenómenos han sido reconocidos por la Iglesia Católica. Como resultado de estas apariciones, se han iniciado peregrinajes, construido santuarios y hasta instaurado órdenes religiosas. ¿Será la Virgen del Campanario un nuevo milagro? El milagro, en su raíz etimológica, significa sorpresa, se refiere a algo maravilloso, significa una cosa que asombra, y esto es muy importante ya que nuestra existencia es muy aburrida y burocrática. Ya no logramos siquiera comprender que nuestra vida de todos los días es en sí misma una gran sorpresa. El médico pediatra Sergio Julio es quien descubrió el fenómeno visual que ocurre en el campanario. Desde que registró con su teléfono móvil aquella imagen de la Virgen, su vida espiritual y sus convicciones científicas han cambiado por completo. El día 21 de septiembre volvía desde la iglesia parroquial, miro hacia el campanario y veo a una mujer vestida de blanco en el alto del campanario. Los milagros desafían todo tipo de lógica, descolocan a quienes los enfrentan, incluso a personas apegadas a la ciencia, como el médico Sergio Julio. Las interrogantes se multiplican. ¿Por qué ocurre un milagro? ¿Qué mensaje puede haber detrás de la aparición de la Virgen del Campanario? Los milagros son importantes porque vienen a incentivar la fe del hombre, a corroborar que lo que yo he creído en mi vida no es en vano, sino que está debidamente fundado en esa creencia a través del hecho sobrenatural. Después de ese momento de estar como estático, lo que hice fue sacar mi teléfono, tomé una foto, me fui hasta la casa de mi abuela y ahí las mostré, ¿no? Y ellos me dicen, o sea, vemos es una virgen, me dice, ¿dónde sacaste esa foto? Del barrio se siente muy especial por lo que está pasando y se le da las vivas a la Virgen, tenemos juegos de artificio, es más, ese día es impresionante, la Virgen mueve las manitos. La aparición de la Virgen del Campanario no es para unos pocos, ya que se presenta en la plaza central de Chilecito durante todos los atardeceres. A pesar de esto, los escépticos creen que los fieles se engañan a sí mismos y ven lo que necesitan ver. A mí me gusta siempre decir que yo prefiero una cruda realidad a una bella fantasía, pero ¿es real? A pesar de los notables avances alcanzados por la ciencia en el siglo XXI, cada día más personas creen en sanadores o en milagros. ¿Por qué creen? ¿Serán reales estos fenómenos que escapan a cualquier explicación racional? Nosotros le rezamos a mucha gente. Le hacemos hincapié en los enfermos, pero pedimos por toda la gente que no tiene trabajo, los que no tienen vivienda, por los ancianos. Cada segundo que yo estoy pensando, estoy pensando en la Virgen. Siento que ella entrando en mi corazón. Como sacerdote, como parapsicólogo, juro que sé lo que estoy diciendo. No hay apariciones, hay visiones, alucinaciones, y el pueblo, cualquier tontería, lo convierte en una aparición. ¿Es posible explicar racionalmente la aparición de la Virgen del Campanario? ¿Solamente los devotos imaginan la figura de una virgen en esa misteriosa silueta? En el año 1978 me nombraron encargado de la iglesia. Era mi primer Semana Santa como encargado de la comunidad. Para las Pascuas de 1978, José Camargo pensaba seriamente en dejar los hábitos tras los cambios implementados por la Iglesia Católica a través del Concilio Vaticano II. Estas modificaciones produjeron un quiebre en la estructura de la Iglesia.
La tradicional verticalidad del catolicismo se vio en peligro por las críticas de los sacerdotes más tradicionalistas, como José Camargo, quienes se alejaron de la Santa Sede. En el momento que iba a comunicarle a los fieles su decisión de abandonar la iglesia, Camargo enfrentó ese exceso que afectaba a la hostia. El sacerdote no podía comprender por qué la Eucaristía ya consagrada no se disolvía. Él fue el primer testigo, la persona que por primera vez vio el fenómeno que presentaba esa hostia que, además de no haberse disuelto, seguía flotando y presentaba una coloración roja. Sorprendido por la inexplicable descomposición de la hostia, Camargo recurrió a un médico de confianza para encontrar una explicación racional a lo que sucedía. Y le dije, doctor, fíjese lo que pasó. Quiero que me haga favor de ver qué cosa es. La hostia comenzaría un largo camino de pruebas de laboratorio. Le metió la aguja, le palancó, sacó, no le pudo cortar nada, pero la hostia empezó a sangrar. Rompió el silencio y me dice, padre, esto es carne. Cuando salió a la luz el milagro de la hostia sangrante, el obispado mexicano negó el milagro. El sacerdote José de Jesús pertenece a la Iglesia Apostólica Romana y nunca ha confiado en los argumentos de Camargo. Lo acusa de fraude. Cuando esto se dio a conocer, toda la gente corrió al lugar del milagro. El sacerdote, viendo la gran cantidad de recursos económicos y de gente que estaba llegando a la iglesia, prefirió separarse de la iglesia, hacer un cisma dentro de ella y hasta ahora sigue diciendo que es una hostia sangrante. Y habré pecado mucho, he pecado mucho. Pero en eso, no. Atreverme a atentar contra la fe, no. Darle gato por liebre a la gente, no. Atole con el dedo, no. Las dudas sobre la existencia de un milagro en el caso de la hostia sangrante no se acaban. Los supuestos casos sobrenaturales movilizan las estructuras del Vaticano. Roberto Cipriani es el presidente de la Asociación Italiana de Sociología y se especializa en investigar los procesos que el Vaticano lleva adelante para reconocer o no un milagro. El milagro debe ser considerado tal hasta que se demuestre lo contrario, frente al cual el conocimiento científico se rinde porque no tiene explicación. La ciencia era fundamental para terminar con las dudas sobre la hostia sangrante. Monseñor Camargo acudió desde el primer momento a pruebas de laboratorio para defenderse frente a las acusaciones de fraude. Carmen Salazar fue la primera bioquímica en analizar la hostia. Yo participé en el análisis que se le hizo a la hostia sangrante hace 34 años. Y encontré que había eritrocitos, que había algunos glóbulos blancos y hemoglobina. Monseñor Camargo ha intentado probar la veracidad del milagro ocurrido en su iglesia. A pesar de esto, muchos sacerdotes continúan creyendo que miente. Cada uno parece tener su propia verdad sobre el milagro. Tú no puedes decir que algo que aparece simplemente de color de sangre sea sangre, puede ser muchas otras cosas más. La mayoría de los científicos que han analizado hostias sangrantes alrededor del mundo sostienen que el color rojizo se debe a una combinación de hongos y bacterias propio de su descomposición en su contacto con agua y aire. ¿Habrá ocurrido esto en el caso mexicano? ¿O será el de la hostia sangrante uno de los milagros no reconocidos por el Vaticano? Los milagros son eventos inexplicables atribuidos a una intervención sobrenatural de origen divino. ¿Qué mensajes buscan transmitir? ¿Por qué se multiplican año tras año? Los católicos buscan refugio en la Virgen María cuando se sienten en peligro. Esta costumbre religiosa tiene su episodio más dramático y quizás inicial en el siglo XVI, cuando el Papa Pío V reunió a los príncipes católicos europeos para resistir la invasión maometana en el continente.
La Liga Santa se encomendó a la Virgen María previo a la batalla de Lepanto, donde los turcos parecían seguros ganadores. La contienda fue sangrienta y se definió en favor de los cristianos, quienes lograron salvar al catolicismo de una derrota que hubiera sido letal para el poder del Vaticano. La tradición de pedir ayuda a la Virgen continúa hasta hoy. ¿Le cumplirá realmente favores de sanación a los fieles? Aquellos que acuden, por ejemplo, a las apariciones marianas, pues también a través de la presencia que perciben de un ser sobrenatural, se da el milagro del cambio de vida de cada uno de los presentes. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer realidad lo que de ahí se desprende a través de la aparición, a través del mensaje que la Virgen transmite en un momento determinado. Las dudas sobre la aparición de la Virgen en el campanario de Chilecito se acrecientan. ¿Es realmente una Virgen lo que los habitantes aseguran ver? Antes que apareció la Virgen, esta plaza tenía mucha gente que venían acá, se drogaban. Una madre que se le va a su hijo para el alcohol, para la droga, ¿no lo va a salir a buscar? Claro que sí. Por eso la aparición de nuestra madre. El amor de nuestro Padre Dios, que bien manda a nuestra madre para rescatarnos de todas esas cosas. ¿Por qué ocurren los milagros? ¿En qué momentos la fe desplaza a la ciencia como fuente de explicación para una sanación? Desde que la Virgen María apareció por primera vez en el campanario, el 29 de septiembre de 2006, los habitantes de Chilecito le han atribuido sanaciones inexplicables. Varias recuperaciones asombrosas han ido alimentando el mito. Jessica Vega ha tenido un grave accidente automovilístico y su padre no dudó en pedirle un nuevo milagro a la Virgen del Campanario. Mi hija sufre un accidente en motocicleta, un vehículo la atropella. Jessica tuvo que ser trasladada 200 kilómetros hasta la capital de La Rioja. Su cuadro era crítico, requería un centro de alta complejidad para salvar su vida. Las fracturas en su cuerpo habían dañado seriamente órganos vitales y el compromiso cerebral preocupaba a los médicos. Su padre no hallaba motivos para esperanzarse. Y vino llorando y nos pidió que por favor pidamos por ella. Nosotros empezamos una cadena de oración. Y por todos los enfermos que tenemos nuestra cadena de oración, que son muchos. Los enfermos que están en las clínicas, hospitales, postrados en sus casas. El cuadro de Jessica se complicó a la semana de estar hospitalizada. Los médicos le avisaron a la familia que no podían asegurar su recuperación. Ella estuvo en terapia intensiva pasando momentos muy difíciles, la tuvieron que intervenir quirúrgicamente de la cabeza, nos decían que iba a quedar inválida. Jessica también tenía el tema de la columna vertebral, la quinta vértebra tenía aplastada. Tenía fracturas múltiples, fractura de fémur, de cadera, fractura de una de las vértebras cervicales, fractura de 2 o 3 costillas. Internada lejos de Chilecito, el estado de salud de Jessica se agravaba día a día. El esfuerzo médico parecía no ser suficiente para salvarla. En un arranque de desesperación, la familia hizo un último pedido a la Virgen y decidió dejar una estampita en la cama donde Jessica luchaba por seguir con vida. Y ahí es cuando nosotros intensificamos las oraciones, el rezo. Yo mismo en el mismo hospital le pegué trompadas a Cristo pidiéndole que despertara y que me oyera. Cuando empezamos con las oraciones de rezar y bueno, y cada vez se hacía más frecuente y él se venía todos los meses estando en La Rioja porque la chiquita estuvo varios meses en La Rioja hasta que la chiquita un día despertó. Finalmente, tras meses de angustia, Jessica abrió los ojos. Al instante, Chilecito lo asoció con un milagro. Cuando yo me desperté en La Rioja, me desperté con la pierna levantada y no podía hablar muy despacito. Y de ahí yo le preguntaba a todos qué me pasaba y nadie me quería contar nada. Nosotros apuntamos todo que la Virgen lo hizo posible, que Dios estuvo, que fue un milagro, porque los partes médicos fueron durísimos. Si quedaba viva, iba a quedar parapléjica o que iba a tener muerte vegetativa. La pierna fue la peor operación que tuve. Tuve como 4 noches que no podía dormir por tanto dolor. Todos me dicen que yo fui un milagro, dicen que yo soy un Dios aparte. Las sanaciones milagrosas generan incertidumbre. Los escépticos creen que el autoconvencimiento producido por la fe
puede activar procesos de recuperación en los fieles. ¿Es posible que, creyendo con fervor, una persona pueda curarse? Nuestro cuerpo se cura de manera automática o manera espontánea de muchas enfermedades. Entonces, atribuirle este tipo de milagros simplemente porque las tenía y después ya no la tuvo, o sea, eso también es una falacia. ¿Cuál es la posición del Vaticano frente a estos episodios que la gente no logra explicar? Como integrante de la Congregación para las Causas de los Santos, Guido Mazzotta se encarga de dirimir este tipo de fenómenos sobrenaturales. Existe un organismo dedicado a examinar las sanaciones y son sometidos a... Durante la Semana Santa de 1978, un extraño fenómeno sorprendió a todo México. Una hostia se encarnó y sangró tras ser consagrada por el líder religioso José Camargo Melo. Este episodio ayudó al sacerdote para formar la Iglesia Apostólica Mexicana y desvincularse del Vaticano. 34 años después de aquel episodio, miles de fieles se declaran devotos de la hostia sangrante y realizan un monumental viacrucis urbano para celebrar el milagro. Son muchos los sacerdotes católicos que no creen ya en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. He aquí ya cómo empezamos a ver el porqué, la finalidad de este milagro. A lo largo de la historia, numerosos casos de hostias sangrantes se han reportado alrededor del mundo. Los católicos creen que Jesucristo se encuentra presente en las hostias basándose en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que en su versículo 51 proclama: «Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida». Para el pueblo católico, la hostia es el máximo símbolo de Cristo en la tierra. Guido Mazzotta forma parte de la Congregación para las Causas de los Santos, entidad del Vaticano que se encarga de analizar probables milagros alrededor del mundo. La hostia de la Eucaristía significa para la Iglesia Católica el sacramento que manifiesta la presencia de Cristo en el mundo, en nuestra vida, en el corazón de cada persona, de cada creyente. Digamos que la hostia sintetiza todo el sentido de la fe. No es una metáfora, según ellos, que la hostia se convierte en la carne de Dios. Es el cuerpo de Cristo. Para ellos tiene un significado importante social, porque en ese cuerpo se refleja la comunidad en su conjunto. Cuando sucedió el hecho de la Santísima Hostia, el empuje de toda la comunidad liderada por Monseñor Camargo hicieron que este lugar se fuera moldeando como un nido en el cual incubaría el tesoro eucarístico que tenemos ahora. Creemos fielmente, ciegamente y confiamos ciegamente en la hostia sangrante encarnada porque nos ha hecho varios milagros. Los devotos le agradecen a la hostia sangrante por curaciones asombrosas. Sin embargo, muchos creen que solo son el resultado del autoconvencimiento. ¿Es capaz la mente de generar este tipo de recuperaciones increíbles? La sugestión es parte de la fe, es también una herramienta, porque en la terapia el proceso de creer es un componente fundamental para la cura. La hostia sangrante para mí es un milagro muy grande porque me alivió del cáncer que tenía yo. Ya me había invadido todo el pulmón y el doctor me daba 2 meses de vida. La agüita de la hostia me la llevaron al hospital, me la estuve tomando y véame, aquí estoy. Ahorita no tengo nada de cáncer. Esta tradición de sanaciones, milagros y devoción se inició en 1978, cuando una inexplicable manifestación eucarística sorprendió a José Camargo. El joven sacerdote consagró las hostias y separó una especialmente para guardarla en el altar. Al otro día, cuando quitó la hostia, la encontró de un color rojizo. Abrir los cristales y al abrirlos me ha llegado un tufo insoportable a carne en descomposición, echada a perder
putrefactas. Sorprendido, Camargo ordenó que mantuvieran la hostia en un vaso para tirarla en una maceta, como marcan los cánones litúrgicos. Nadie lograba comprender lo que pasaba con la hostia, y menos sospechar que serían testigos de un milagro eucarístico. El pequeño pueblo de Chilecito se ha revolucionado por la extraña aparición de una virgen en el campanario de una iglesia. Los habitantes se reúnen todas las noches en la plaza del lugar para observarla y rezarle. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu